Ha llevado varios cursos de formación y cuenta con una amplia experiencia a nivel de la industria de química y farmacia. También, como ya he mencionado, contamos con la presencia de María Cristina Guamán. Ella es bióloga con experiencia en bioprocesos a partir del aislamiento, purificación y aprovechamiento de microorganismos para la obtención de productos de valor agregado en las áreas energéticas, ambientales, farmacéuticas y nutracéuticas. Aún tiene una amplia experiencia en dirección de proyectos, así como en herramientas modulares y analítica de laboratorio. Su formación técnica es licenciada en Ciencias Biológicas, tiene un máster en Ciencias Biológicas en la Universidad Federal de Minas Gerais y un diplomado de coordinación de ensayos clínicos. De igual manera, cuenta con una amplia experiencia en el sector privado en el área de química y farmacia. Con esto, quiero dar paso a su presentación, agradeciéndoles, ya que esto permite a nosotros también poder discutir diversos temas en este congreso realizado por la Facultad de Ciencia, Ingeniería, Alimentos y Biotecnología. Bienvenidos y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por su presentación. Le agradezco también a la Universidad Técnica de Navarra por la invitación que nos ha hecho al Grupo Ethical para exponerles sobre la biotecnología, sobre la química farmacéutica y sobre todo sobre la investigación. Comparto mi pantalla. Creo que no ya. Bueno, pertenecemos al Grupo Ethical, Qualifar y Novatina. Ronatec y Grupo Ethical somos un grupo de empresas que complementan la cadena de valor de productos para las salud y la vida. Iniciamos con Novatina, que es la empresa que estoy coordinando actualmente, y se dedica a lo que es generación o potencial de conocimiento. Ronatec, dedicado al desarrollo de nuevos materiales, naturales o biológicos, y también análisis bioquímico sobre todo. Qualifar, que es el corazón del Grupo Ethical, está dedicado a lo que es el servicio de desarrollo de productos, farma y cosméticos. Y el Grupo Ethical, especialista, digamos, en comercialización de productos terminados locales a nivel nacional y internacional. Ya, en la charla que me desde la protección desde la investigación hacia la industria, desde la academia hacia la industria. ¿A qué se refiere? Lo que nosotros protección es el uso de los recursos genéticos, de los recursos biológicos que tenemos hacia un aprovechamiento sostenible y sustentable para terminar en un valor, en un producto de valor agregado. Para esto necesitamos obviamente una investigación. Esta investigación tiene que ser innovadora, tiene que tener principios de tecnología, pasar por procesos de validaciones, de buenas prácticas, de coordinación y compañía con de lo que es la industrialización ya, desde la escala piloto hacia la escala industrial y hasta llegar a la fabricación de un producto que se comercialice a nivel local o internacional de preferencia. Para lograr esto, se requiere tener acuerdos de cooperación entre la academia y la industria. Entonces, como industria estamos nosotros y como academia, algunos convenios durante estos 2 años que estamos funcionando, como la UNIC en sí, desde la Universidad Católica, que de hecho el CICEAL es el Centro de Investigación para la Ciudad de América Latina. Nosotros hacemos nuestros experimentos aquí, con la UID, con la Universidad de Yacha, con ICA, con la UTPL, con la UDA y a nivel internacional con la Universidad de Minas Gerais, donde tenemos ya un proyecto en curso. Algunos ejemplos de cómo se puede transferir el conocimiento desde los resultados de laboratorio, que no se queda solo en un artículo o en muchos artículos, sino que pase ya a nivel industrial, es un proyecto que Miguel Rivera, el biólogo de la Católica, va estudiando más de 20 años los partidos de los Ecuador y actualmente, bueno, estamos importando partidos sintetizados de Corea y haciendo varios ensayos para ver si se puede realizar esta clonación, sintetizar partidos por clonación biofermentativa y a posteriori serán los estudios farmacéuticos, los estudios clínicos y al último queremos estabilizar ya un producto porque estos partidos tienen un alto potencial en microbioma y en de hecho, el desarrollo de la lenta, de administración y aplicabilidad clínica ya estamos desarrollando en conjunto. Otro ejemplo de esto son los productos de Redmune, son productos que se han desarrollado, bueno, lo hizo finalmente el biólogo Marcos Cruz, él es un botánico, conoce mucho de las propiedades de las plantas. Sin embargo, para llegar a ser un producto se requiere hacer mucha farmacodinámica, farmacocinética, entre otras pruebas y estandarizaciones. Actualmente ya tenemos este producto con la resolución ARSA y obviamente con el registro sanitario. Y a partir de estos productos estamos haciendo muchas pruebas anticancerígenas, antimicrobianas y entre otras pruebas. Estas pruebas, de hecho, muchas de ellas las estamos haciendo con la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Ellos nos están haciendo colaboración, lo que es la evaluación de la citotoxicidad del repetir, el ensayo in vitro de potencial antiviral que tiene el repetir y el Redmune contra algunos virus y el ensayo in vitro de potencial inmunomodulador de estos dos productos. La verdad, nos ha dado resultados bastante prometedores y vemos que no es solo el transferir del conocimiento ancestral a un producto, sino también basarnos en la ciencia para poder tener un producto que se complemente. Ahora, ¿qué proyectos de investigación hacemos nosotros como laboratorio? Bueno, actualmente estamos con nuestra línea de probióticos, ya hemos aislado de algunos sustratos estos microorganismos con potencial probiótico. Actualmente tenemos una colección de más de 130 aislados que posteriormente serán utilizados para suplementos alimenticios y alimentos funcionales. Estos son algunos de los sustratos que hemos utilizado desde los chichas, hongos, etcétera. 80 de estos aislados ya están secuenciados, probados con todos los requisitos, digamos, para evaluar el potencial probiótico, como son toxinas, acetalasas, etcétera. 50 de ellos tienen un potencial probiótico bastante alto y 20 de ellos ya son revisores industriales. Aquí les digo algunas, solo pocas de las especies que hemos aislado y también hemos evaluado la actividad contra bacterias multiresistentes y posteriormente uno de nuestros alumnos, uno de nuestros tesistas de la Católica igual, va a analizar estos probióticos contra líneas de cáncer. ¿Qué líneas de cáncer tenemos? Pues hemos creado conjuntamente con la UID y el CICEAL el Banco de Líneas Celulares para Investigación BCI. Este banco tiene actualmente 26 líneas celulares de cáncer y 4 líneas de células de control. Lo que hacemos es evaluar por ahora los extractos de plantas hidroalcohólicos, bueno, concentrados y todo alcohol en las diferentes líneas celulares de cáncer para ver su potencial. Estos son algunos de los pocos resultados que tenemos. Estamos muy enfocados en lo que es piel para generación de producto. También hay líneas de cervix, apia, riñón, etcétera. Pero ya conocemos el potencial de nuestros extractos, de nuestras plantas amazónicas en nuestras líneas de cáncer. Futuro, como les había comentado, está ahí estudios proyectos de cáncer y estudios de biodiversidad de plantas ancestrales como protectores solares naturales. Eso es todo. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias. Por favor, el doctor Juan Quiroz. Buenas tardes, voy a compartir pantalla si puedo ver la presentación. ¿Sí se logra? Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Continuando la discusión de mi compañera, yo voy a hablar del sistema de calidad farmacéutica, que es muy importante conocer una vez que ya este tipo de investigaciones quieren industrializarse y ponerse a comercialización. Nosotros debemos estar conscientes de que, sobre todo la industria farmacéutica, es una industria regulada. Y al decir una industria regulada, las normas que nosotros debemos manejar son tanto nacionales como internacionales. Entonces, eso quiero darles una exposición en forma breve y general de cómo se maneja un sistema de calidad en industria farmacéutica. Bueno, como ya mencionamos, es una empresa que tiene 15 años de vida donde hacemos productos para la comercialización y sobre todo la maquila, que es uno de nuestros modelos de negocios. En primera instancia, la industria farmacéutica debe garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Para lograr estos 3 elementos, nosotros tenemos como les comentaba normas nacionales e internacionales. Las normas nacionales de calidad a través de sus normativas, como por ejemplo la normativa de control y funcionamiento de medicamentos farmacéuticos, la número 7 de 2017, por otro lado hay organismos mundiales como la OMS, y a través del informe 87 regula la producción de medicamentos también, que es la que activa el ASA como normativa nacional, y aparte de esto hay unas guías a nivel mundial que nos sirven justamente para garantizar y nosotros estructurar nuestros sistemas de calidad. El sistema de calidad, como les comentaba normalmente, desde el Wi-Fi se manejan elementos de PPM, es decir, buenas prácticas de manufactura, donde, como les decía, mi país está regulado a través del informe 87 de la OMS y son de cumplimiento obligatorio, mientras que las ICH y UDIES, en este caso son el sistema de calidad, el sistema de calidad farmacéutico, la generan organismos como el Comité Internacional de Armonización. Vamos a ver un poco más de detalles de este tipo de normativas. Las de BPM, a nivel de industria farmacéutica, incluyen normativas con lineamientos de higiene, evaluación, autorización, personal, locales, equipos, materiales de documentación, buenas prácticas de laboratorio, de manufactura, buenas prácticas de distribución, buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte de industria. Las SH son un comité internacional de armonización que justamente alinea criterios de la ISO y de la BPM a lo largo del ciclo de vida de los productos, respetando igualmente las normativas locales. Estas directrices se aplican tanto a productos farmacéuticos que incluyen también productos biotecnológicos y biológicos durante todo el ciclo de vida del producto. Entonces, vamos a tener de forma rápida a qué se refiere el ciclo de vida del producto.
En esta guía de la HH nos señala que a nivel de investigación un producto cuando se desarrolla en sus fases iniciales tiene un ciclo de investigación, que luego pasa a un ciclo de transferencia de tecnología, es decir, de aplicación llegada para la producción, la comercialización, en este caso la manufactura de comercialización que tiene que ver con la producción de productos de línea, hasta la descontaminación del producto, es decir, cuando el producto ya sale de la casa. Debe haber una responsabilidad gerencial para controlar todo este sistema y sobre todo los cuatro elementos básicos que nos piden en un sistema de calidad es el seguimiento de los procesos, un seguimiento de acción y capas que son de acciones colectivas, preventivas y de mejora, controles de cambios y dirección por la gerencia. Todo esto se realiza a través de una generación de gestión de conocimiento y un análisis de riesgo de todos los procesos en función de buscar la calidad del medicamento de investigación. Detallando el tema del ciclo de vida de los productos, en el desarrollo de los productos nosotros debemos tener en cuenta que el desarrollo de las formulaciones tiene que ser a través de la investigación. Normalmente se utilizan diseños experimentales, incluyendo inclusive los materiales primarios o los envases y el material secundario, que es más externo en el diseño del producto. Hay pasos en la investigación que tienen que ser realizados documentadamente para respaldar esta aplicación en el desarrollo de la investigación de prototipos que posteriormente pasan a una fase de desarrollo de fabricación en la incorporación a lotes pilotos, ¿no? Y a la vez tengo que empezar a desarrollar métodos analíticos que nos permitan justamente verificar que el desarrollo del producto esté cumpliendo las especificaciones para las cuales yo he enfocado este medicamento. Otro paso en el ciclo de vida, como comentaba, es la transferencia de tecnología. Esta transferencia viene de dos vías. Uno, producto de la investigación que debe ser realizado y otro, adaptación a nivel de planta a los procesos internos que pueden ser especiales en uno o hay sitios de fabricación para la comercialización posterior de los productos. Cuando estoy haciendo la manufactura de productos de línea en sistema de gestión, debo cuidar la adquisición de materiales. Estos deben ser de proveedores calificados para garantizar justamente la seguridad de calidad de los productos. Aparte de que la manufactura debe cuidar los requerimientos de la instalación, como decía, el sistema de control son de áreas, sistema de político, equipos, a nivel de control de calidad necesitamos análisis que hayan sido validados y que normalmente las técnicas analíticas vengan de farmacopeas oficiales que permitan justamente garantizar mis resultados analíticos. Una vez que he hecho tal nivel de producción y parte analítica, viene un proceso de liberación en donde yo verifico que todos los parámetros y de especificación hayan sido cumplidos y normativamente estén documentados para poder liberar el producto para la comercialización. Luego viene el almacenamiento, que obviamente productos que tienen condiciones especiales de almacenamiento y tienen que ser controlados y posteriormente hasta el nivel de distribución, es decir, para la distribución inclusive a nivel de usuarios, ¿no? Y en el ciclo de vida hay muchos productos que pueden salir del mercado. Sin embargo, yo debo controlarlos hasta el final, cuando yo estoy retirando el producto del mercado con toda la documentación de respaldo que me sirva para garantizar que yo cumplí debidamente las normativas establecidas y me sirvan de respaldo para que esas producciones que están saliendo del mercado puedan tener este respaldo, incluyendo muestras de requisito, ¿no? Y lo que es aterrizar un sistema de gestión de calidad más o menos dividido en dos partes. Un sistema documental en el cual me va a requerir un manual de calidad. Y el manual de calidad justamente va a estar la política de calidad que va a servir para cuidar los medicamentos basado en procedimientos institutivos, en políticas, en objetivos y procesos que permitan básicamente en sistema de calidad tener objetivos claros que puedan ser medibles a lo largo del tiempo. Entonces, en este se van a dividir los procesos y las responsabilidades de cada una de las partes de empresas. Y los elementos del sistema de calidad farmacéutica son cuatro básicamente que cubren todos los aspectos de la normativa tanto del DN y las locales que nos exigen nuestros entes de control. Y esto se divide en cuatro grandes grupos que son el seguimiento de los procesos, el sistema de capas, sistemas de control de cambio y revisión por la dirección. Brevemente vamos a explicar cada uno de estos procesos. El seguimiento de los procesos va a estar básicamente basado en un análisis del riesgo de todos los procesos. Como decía, el proceso de dirección es muy importante y debe tener proveedores calificados. Las instalaciones igualmente deben ser calificadas de acuerdo a los requerimientos del ganador. Control de calidad, las especificaciones y métodos de análisis necesitan ser validados y de farmacopeas oficiales. Igualmente, los resultados que tengan como control de calidad inclusive de proceso tienen que ser un análisis de tendencia que me permita saber el desempeño de mis procesos de manufactura a lo largo del ciclo de vida del producto. Y obviamente las auditorías que sirven para verificar todos los elementos anteriores. El sistema de capas es un sistema que conduce, una técnica que conduce a determinar la causa raíz. Y las causas raíces que pueden darse por varios procesos o inputs, como por ejemplo de quejas o reclamos que puede dar un cliente sobre un problema específico que tenga un producto. Entonces, al hacer un análisis de causa raíz, yo voy a determinar justamente cuáles son esas causas que podemos solucionar. Igualmente va a suceder con productos rechazados, con no conformidades, productos retirados del mercado, desviaciones que pueden darse en un proceso también. Y las auditorías internas, que igualmente todos estos elementos de manejo de capas nos conducen a un mejoramiento continuo del sistema de gestión. Control de cambios, esto es muy importante, ya que los controles de cambios, cuando nosotros aplicamos un medicamento, hay una autorización por parte de la autoridad regulatoria, que es el registro sanitario, que es un expediente en el cual yo estoy presentando, y en este caso el ASA me autoriza para yo poder comercializar el producto bajo esas especificaciones que las he presentado inicialmente. Pero estos pueden tener ciertos cambios que deben ser registrados en función de evaluar cada uno de estos cambios concretos que se ven comparando con el expediente inicial que tuve. Estos deben evaluarse conmigo a nivel de los entes de control. Y los cambios también deben ser evaluados por un equipo multidisciplinario, de varias áreas, pues investigación, desarrollo, control de calidad, producción, compras, etc. Y después de la implementación de estos cambios debidamente documentados y presentados a la autoridad sanitaria, se debe realizar una evaluación de que estos objetivos de cambios se hayan cumplido y todos enfocándose en la calidad del producto. Y finalmente, cuatro elementos de la revisión por la dirección. Si todos los resultados de las revisiones que sean laboratorios y auditorías deben ser comentados a la dirección para que vaya tomando perfectamente las mejores decisiones con relación a este tipo de productos, ¿no? Esto debe estar contemplado en el sistema de calidad. Y las revisiones periódicas pueden incluir medidas de satisfacción de clientes a través de las encuestas, desempeño de los procesos y monitores de calidad a través del producto, del ciclo de vida de los productos, y nuevamente la eficiencia de los cambios de los procesos incluidos que surgen a través de los planes de acción de los cambios. Finalmente, el mejoramiento continuo del sistema de calidad farmacéutico se hace a través de una medición de los objetivos básicos que venían con sistema de calidad para ver si están cumpliendo los objetivos de calidad y evaluación de indicadores como por ejemplo la gestión de quejas, desvíos, capas, controles de cambios, autoevaluaciones a través de auditorías internas y también de auditorías externas que nos retroalimentan básicamente en la mejora continua del sistema de calidad farmacéutica, enfocándose en los aspectos que inicialmente veíamos de cuidar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Básicamente, eso es lo que quería compartir entonces con un mensaje final es que si nosotros queremos involucrarnos en temas de productos biológicos, biotecnológicos, hay normas claras, hay normativas claras que nosotros debemos cumplirlas y en función de eso organizar nuestro sistema de calidad para que garantice sobre todo, en este caso, a la hora de medicamentos, la seguridad del paciente que prácticamente solucione todos sus problemas que le aquejan, ¿no? Esta sería mi presentación y muchas gracias si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. De nuestra parte, hemos recibido algunas preguntas, las cuales me gustaría formularlas a continuación. ¿Cómo valorar inicialmente si un producto va a tener acogida en el mercado antes de su lanzamiento? Bueno, es una pregunta bastante interesante. En sus fases iniciales, sobre todo cuando estamos hablando de productos que van a participar específicamente sobre algo específico, aclarar alguna dolencia, a liquidar algún problema de salud, el desarrollo de este tipo de productos son bien rigurosos, ¿no? Y muchos de estos parten desde un estudio clínico en el cual nosotros primero, antes de lanzar un producto de este tipo al mercado, yo debo primero lanzar la calidad, seguridad y eficacia del medicamento. Luego, de la parte ya comercial que vamos prácticamente introduciendo en un tema bastante complicado con relación a ver si el producto que yo estoy produciendo o voy a sacar algo nuevo cumple los requisitos para los que yo estoy diseñando ese producto. Entonces, hay intensos estudios de mercado que se hacen a nivel de comercialización, sobre todo de productos farmacéuticos, donde ven cuáles son los tipos de productos competidores, productos similares o productos que pueden tener una utilidad similar. Y básicamente, en la mayoría de públicos, sobre todo que va a ser el usuario, no es necesariamente el que compra, sino es a través de la visita médica. Entonces, una de las relaciones que primero tiene que presentarse con este tipo de productos es ante el médico, que es quien va a recetar, y finalmente el paciente, que es quien ya va a tomar el medicamento, es quien va a retroalimentar de la eficacia en realidad del producto, ¿no? Entonces, sí es un sistema bastante complejo y lo que la mayoría de médicos inclusive consideran en la actualidad es que haya diferenciadores o alternativas de tratamiento que sean superiores posiblemente a las existentes. Eso crea una ventaja competitiva y precisamente puede ser que tenga un éxito dado un diferenciador o un valor agregado, ¿no? Entonces, en la actualidad hay una tendencia bastante significativa hacia productos naturales, ¿no? Hacia productos fuera de tratamientos químicos, entonces hay una buena aceptación por parte de ese público, ¿no? Pero si a eso nosotros sumamos estudios, como digo, clínicos, serios, científicos, de las cualidades de un producto, prácticamente ese tipo de medicamentos puede tener un éxito bastante importante. Muchísimas gracias. Respecto a esta última parte que mencionaba sobre los estudios clínicos, ahí tenemos una buena pregunta. Tal vez podría describirse cuál es el procedimiento de estos análisis clínicos, si se utilizan placebos o cómo ustedes determinan cuál es el mejor tratamiento. Bueno, entonces me permites. Sí, gracias.
Si quieres, si lo complementas. Claro. Bueno, para evaluar antes de formular cualquier producto, se debe hacer los ensayos in vitro, obviamente, luego los ensayos preclínicos, y posteriormente se puede iniciar los ensayos clínicos que constan de 4 fases. Ya como les mencioné, ahí se evalúa lo que es la eficacia, la seguridad, y la última fase que es la fase 4 y es comercialización. Entonces, actualmente en el país hay pocos centros autorizados por el ERSA para realizar ensayos clínicos, y por ejemplo, para productos naturales aún hay una normativa clara de que se requiere hacer ensayos clínicos solo para fármacos químicos, por decirlo así, más no productos naturales. Entonces, ¿quieres complementar algo? Sí, lo que dices que es lo correcto, que existen también normativas bien específicas para realizar los estudios clínicos, ¿no? Entonces, si nosotros entramos a la página de ASA, prácticamente ahí nosotros podemos encontrar todos los protocolos y los requisitos para hacer este tipo de estudios clínicos, sobre todo cuando son medicamentos nuevos, ¿no? Luego de haber cumplido todas estas fases para implementar el feliz, es muy importante que la seguridad de los medicamentos no termina con un registro sanitario, sino más bien es donde realmente empieza a hacerse el control, ¿no? Con el tema de la farmacovigilancia, porque a nivel de estudios de laboratorio, a nivel de estudios clínicos que son poblaciones reducidas, nosotros podemos tener resultados positivos, pero ya una vez que nosotros estamos prácticamente utilizando medicamentos a nivel de usuarios del día a día, pueden haber una serie de novedades, entonces por eso es importante hacer un seguimiento de farmacovigilancia, inclusive con todas las novedades que se presenten, deben ser atendidas por las autoridades sanitarias. Entonces, nuestro sistema de control regulatorio prácticamente contempla estos seguimientos y estos requisitos que debemos cumplir estrictamente, cuidando, como digo, la salud y la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, si es un estudio que, como digo, en una fase de investigación inicial, hay que generarlo regulatoriamente, pero el compromiso va más allá de esto, que es el estudio, como digo, el seguimiento de la farmacovigilancia, donde realmente cuando el producto está en uso del día a día, podemos tener novedades o podemos confirmarlo y así son los estudios clínicos. Muchísimas gracias. Cuando se habla de la puesta en marcha ya de la comercialización, ¿qué tiempo es el estimado de vida de estos productos en el mercado? Bien, entre todos los estudios a nivel de fase de investigación y de desarrollo mismo, parte de estos estudios son estudios famosos de estabilidad. Entonces, los estudios de estabilidad son los que nos garantizan realmente, y hasta la fecha que yo estoy poniendo como fecha de vencimiento del producto, yo garantizo las cualidades físico-químicas y microbiológicas que garantizan justamente el cumplimiento de especificaciones. Más allá de esa fecha de vencimiento, es posible que ya el producto inclusive empiece a dar problemas, ¿no? Entonces, es importante ser riguroso con estos estudios de estabilidad, que pueden hacerse con estabilidades aceleradas, por un lado, y por otro lado también son estudios a largo plazo, ¿no? Que es que inclusive cuando ya el producto está en el mercado y yo le dan tiempo de vida de 3 años, cada cierto tiempo tengo que ir verificando que efectivamente las condiciones normales de almacenamiento continúen cumpliendo las especificaciones de inicio del producto, ¿no? Entonces, para yo determinar el tiempo de vida del producto, hay estudios de estabilidad donde básicamente se determina la cinética de degradación, sobre todo de los principios activos, y hasta cuándo yo puedo tolerar este tipo de degradaciones y pueda hacer el producto seguro y útil para el paciente, ¿no? Entonces, esto se hace a través de estos estudios a nivel de las fases de desarrollo inicial, en las fases de investigación. En el proceso de investigación, ¿cómo ustedes determinan los compuestos que van a servir como materia prima? Es decir, ¿cuál es el procedimiento que ustedes realizan para poder determinar el uso de las materias primas que son destinadas para la producción de los productos? Hay que tal vez ahí nos ayuda el sistema de Bueno, la pregunta está un poco amplia porque va a depender muchísimo del tipo de investigación que se esté realizando para obtener la materia prima. Por ejemplo, si es el caso microbiótico, obviamente la materia prima va a ser en sí el microorganismo. En el caso de los extractos de plantas, lo que se hace es un análisis en espectrofotometría, en HPLC y en UTHPLC, y posteriormente vamos a hacer el cromatografo de gases también. Entonces, a través de estos análisis, bueno, de estos resultados los estamos analizando y podemos ver qué principio activo o qué compuesto es el que tiene acción sobre algo que estamos buscando, por ejemplo, en nuestro caso, sobre el cáncer o sobre el microorganismo patógeno. Y a partir de esto se puede ya masificar lo que es la materia prima. Entonces, estos son los análisis que nosotros realizamos, y en el caso de los microorganismos, los análisis de laboratorio, y para probióticos son algunas pruebas específicas que se utilizan. Muchísimas gracias. Tengo dos preguntas adicionales que se encuentran en el chat. ¿Cuáles serían los pasos esenciales para determinar el sistema de calidad de la empresa? Sí, bueno, la presentación yo había dividido en dos tipos de categorías, ¿no? Por un lado tenemos las regulaciones de cada uno de los países, ¿no? Las regulaciones nacionales, donde nos indican básicamente cómo debe estar conformado un sistema de gestión de calidad. Entonces, en el informe 37, que es el que está vigente prácticamente a nivel nacional, te indica cuáles son los elementos de un sistema de gestión de calidad que debes contemplar. Entonces, te dice que debes tener un sistema documental ordenado, que debes tener un sistema de manejo de quejas, no conformidades, auditorías internas, una gestión de análisis de riesgos, un cumplimiento de personal, cómo deben conducirse el personal, cómo deben estar constituidas las áreas, y así una serie de elementos específicos que nos van a dar las normas. Pero como les decía, básicamente, a nivel de estos 4 puntos que mencionábamos, generalmente es donde se habla del sistema de gestión de calidad, que básicamente es un seguimiento de los procesos desde el punto de vista del enfoque ISO, un sistema de campos, es decir, acciones colectivas, preventivas y de mejora, un sistema de control de cambios y una revisión para la dirección. Entonces, con estos 4 elementos se constituyen los pilares fundamentales del sistema de calidad, que va a estructurar justamente la seguridad de los productos y operativamente gestionar todas las acciones que necesito yo para que este sistema de gestión sea un sistema vivo y de día a día, ¿no? Eso es forma general. Muchísimas gracias. Y la última pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las ventajas de la norma que se aplica a la fabricación de este tipo de productos naturales versus los sintéticos? Bueno, al respecto yo diría que entre las dos normativas básicamente no hay mayores diferencias, ¿no? Porque con la misma rigurosidad que se fabrican los productos alopáticos, se fabrican y la normativa exige que se produzcan los productos naturales. Es decir, el sistema de gestión de calidad que nosotros aplicamos en los productos o medicamentos de naturaleza química es la misma rigurosidad que tiene que aplicarse para los productos naturales. Te van a pedir asimismo que unas características de área, de personal calificado, de sistema de apoyo crítico, de sistema de seguimiento de quejas, reclamos, conformidades, prácticamente son los mismos elementos de la norma que exigen tanto para los productos naturales como para los productos de medicamentos alopáticos, ¿no? Entonces son sistemas que, como decía, a nivel mundial, en este caso la guía de la ICH, que se enfoca en medicamentos específicamente, fue en los años, hace muchos años, en los años 80, que se reunieron regionalmente en este caso a nivel de técnicos de Europa, de Japón y de Estados Unidos, y empezaron a hacer normalizaciones de cómo deberían producirse este tipo de productos para tener una estandarización a nivel mundial y permitir una garantía de este tipo de productos, ¿no? Porque históricamente nosotros conocemos, por ejemplo, que en los años 60 hubo novedades, como el famoso caso de la talidomida, donde se encontraron novedades y malformaciones genéticas por no cuidar este tipo de detalles desde el inicio de la fabricación o la investigación de los productos y los efectos secundarios que podían haberse dado. Entonces, esto es que la industria, sobre todo regulada, que es la farmacéutica, cada día trata de integrarse e incorporar una serie de elementos normativos que den garantía que el paciente prácticamente resuelva los problemas y no tener más problemas adicionales a los que trata de resolver. Esto en forma general. Muchísimas gracias por su presentación de parte de quienes conforman el comité de SICAPI. Queremos agradecer su participación con esta charla, a la vez que siempre extenderemos las intenciones para que existan informaciones desde la Universidad. Muchísimas gracias.